A ver. Me parece que soy merecedor de algún halago. Este capítulo es la clara prueba de que aquí en esta casa se tiene razón de vez en cuando. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Y si no te lo preguntas, déjame continuar. Porque hay muchas de las cosas que yo dije en el primer vídeo de esta serie de vídeos de Lazarus que se han planteado ahora como, ay, ¿y si con esto quería decir aquello? Cosas que yo ya anticipé en el capítulo 1. Que bueno, tampoco creo que hay cosas que tengan tanto mérito, pero hay otras que sí. Por ejemplo, nadie se había parado a pensar en lo que significaba que Skinner se autodenominase como el séptimo trompetista, y yo lo mencioné en el capítulo 1 de esta serie de análisis. Además de que al final del capítulo se muestra el cuadro de la resurrección de Lázaro, que yo ya había hecho el paralelismo con el nombre de Lazarus, lo que significaba, de dónde provenía, y con todo esto al final un sinfín de referencias bíblicas que tanto por un lado tenemos al Lázaro que fue resucitado por Jesús, y al final con todo esto lo que tenemos es una compilación de referencias bíblicas, tanto con el tema del séptimo trompetista que anuncia el apocalipsis y el juicio final, como por otro lado tenemos la resurrección de Lázaro a manos de Jesús. Pero bueno, yo creo que incluso quedaba por ahí alguna teoría más. Te dejo por aquí o por aquí el vídeo por si te interesa y te quieres anticipar como yo, y si no, nada, iremos pasito a pasito. Este capítulo tiene muchas cosas, pero también tiene muchas cosas que para mí han sido simplemente para disfrutar. Iremos por paso. De momento vemos que empieza como con una reunión un poco trivial en la que está nuestro equipo de Lazarus compartiendo un momento juntos con una barbacoa. Vemos muchas cosas que quizá a priori no son importantes, pero que nos pueden entender que el grupo está unido, como que están compartiendo un momento, a pesar de que es un equipo que tiene una misión y es la que tienen. Y más adelante, Leland se apena de esto en el capítulo y menciona que ¿qué pasará con nosotros cuando toda esta misión termine? Como con cierto aire de futura nostalgia. Vemos que Doug le dice, este grupo se disolverá, como que no le importa nada, pero bueno, Leland es el más joven, también puede ser el más emocional, y en cierto punto es bonito que casualmente Leland, que es el que ha sido de los más castigados en todo esto, sea el que le dé pena abandonar este grupo si todo sale bien. Bueno, vemos que empiezan dialogando sobre las edades de cada uno, de que Chris no se crea que Axel tenga 23 años, y que al escuchar esto Doug salta mencionando que él también tiene 23, a lo que se lo cree todavía menos porque Doug parecía que tuviera 40 años. Claro, al escuchar que has pasado de 23 a 40 años, solo puedes pensar, o esta mujer es una racista, o estoy muy mal y muy descuidado. Vemos que hace un sketch un poco cómico al Doug quedar ahí repitiendo 40 años, 40 años, 40 años. Y tampoco esto hay mucho que mencionar, simplemente tomando el pelo a Chris porque aunque ella intente jugar con su edad, parece que tiene un poco más que la media del grupo, digamos, ¿no? Es probablemente la más mayor y por las pistas que nos pueden dar, yo diría que tiene entre 29 y 30. Si tuviera que apostar, diría que unos 29. Cosa muy importante en este capítulo que parece que ante las críticas que le han llovido al estudio de animación MAPA, han decidido castrar a nuestro amigo el gatito. Y nada, y todo esto termina con la llamada de Elaine, que sube a la azotea a ver qué está pasando, y con Axel arruinando la barbacoa, básicamente. Una vez dentro de la guarida, vemos que el grupo está observando las noticias y que mencionan que el Ártico se ha derretido por completo, o sea, no existe más el Polo Norte. Lo que directamente lo relacionan con un mensaje de Skinner que ya habíamos visto en capítulos anteriores, en el que él profetizaba que dentro de 3 años el Ártico se derretiría, y ha sido tal cual. Sumado a esto, muestran que hay comentarios de gente que ya lo empieza a ver más que como el diablo, como un posible profeta que se quedó sin esperanza e hizo lo que hizo para intentar salvar el mundo. Y al final yo creo que el objetivo de este capítulo ha sido ese, el plantar la duda, sembrar la duda de ¿Skinner es el diablo o es una buena persona que intentó hacer el bien con el buen hacer, pero al no verse respaldado tanto por la gente que lo escuchaba, que lo trataría como dramático o como un científico que exageraba las cosas, no le quedó otra que recurrir a eliminar la humanidad para que lo tomaran en serio su mensaje sobre que estaban arruinando el mundo? Yo creo que ese ha sido el dilema sobre todo. Sea como sea, suponemos que el Hamna, sumado a las consecuencias del cambio climático y todo esto, está generando tensiones a nivel mundial, que está muy bien que lo representen, y que podría incluso estallar una guerra. Resaltan que dicha guerra posiblemente acabaría con el mundo antes que los propios 15 días que les quedan con el Hamna. Y razón no les falta. Vemos que al final todo lo que ha ocurrido hasta ahora, como sospechábamos, al ser capítulos más autoconclusivos, no ha servido mucho, así que deciden volver al principio y vuelven al mensaje que dio Skinner al mundo cuando anunció que el Hamna acabaría con ellos en 30 días. En este caso se paran a escuchar lo que tiene que decir Skinner y ven que se autodenomina como el séptimo trompetista del apocalipsis, que como mencioné ya lo mencionamos en el primer vídeo. Yo creo que no hace falta explicarlo mucho porque se explica bastante bien la realidad en la serie, pero básicamente según las profecías bíblicas hay 6 ángeles que tocan la trompeta cada vez que va a ocurrir un evento catastrófico, por ejemplo un tsunami, un terremoto,
y el séptimo trompetista anuncia que se han terminado las catástrofes, pero que ahora viene el juicio final, en el que la humanidad tendrá que hacer frente. Pues bueno, al Skinner hacer referencia a que él es el séptimo trompetista y que viene el juicio final, da a entender como que hemos dejado pasar las señales de alarma, por ejemplo, que se estuviera por derretir el Ártico, que estuviesen muriendo, por ejemplo, especies protegidas, y al final todo lo relacionado con el fin del mundo a nivel climático probablemente, y que como nadie hace caso, nadie toma responsabilidad de esto, él va a actuar como séptimo trompetista para intentar salvar el mundo condenando a la humanidad. Como si no hubiera sido suficiente ya que yo profeticé X cosas, vemos que Naga intenta comunicarse con el grupo a través de un código numérico o alfanumérico, y resulta que terminan descubriendo que los numeritos que están en la pantalla de Naga eran coordenadas como yo dije en este vídeo, o aquí, es que no me voy a acostumbrar ni nunca. El caso, yo mencioné que podrían ser coordenadas, y resulta que lo han terminado siendo. ¿Estas coordenadas dónde llevan? Pues resulta que como no tienen los suficientes datos como para triangular una posición, calculamos, señalan a 4 ubicaciones en las que las coordenadas pueden ser viables. Es decir, las coordenadas coinciden con 4 ubicaciones. La casualidad es que estas 4 ubicaciones se encuentran en mitad del océano. Pero no cualquier océano, sino un océano que hoy existe, pero que hace tiempo no lo fue. Eran poblados que quedaron inundados debido al cambio climático y a la subida del nivel del mar. Entonces, estos 4 asentamientos que han quedado sumergidos deberán ser visitados, en este caso, por 4 integrantes de Lazarus, todos menos Elaina, básicamente, que no sale de casa, para poder ver lo que quiere comunicarnos Naga. ¿Qué quiere Naga que hagamos cuando lleguemos allí? ¿Qué nos quiere decir? Y a pesar de que este capítulo haya dejado muchas cosas para analizar, porque para mí las hay, yo lo tomaría también como un capítulo por partes para relajarse y para intentar entender un poco el mundo. Mientras pasaban estas escenas, yo lo que veía era un mundo vacío, un mundo maltratado, en la cual en lo personal yo he conseguido adentrarme y conseguir empatizar de que es algo que quizás podría pasar, o quizás es demasiado. Ver a Lazarus visitando esas ubicaciones abandonadas, pero que a la vez son las más tranquilas, mucho más tranquilas que una ciudad, sumados a ese soundtrack que por primera vez creo que en la serie ha sido protagonista, ha sido algo que no me esperaba y que agradezco mucho. Echaba mucho de menos en esta serie que tuviera algo así, algo característico, algo digamos protagonista, porque para mí el sonido en este capítulo ha sido muy importante. Además de esto, lo que siempre me ha gustado de Lazarus es el detalle que le ponen a las pequeñas cosas. Es decir, si nos fijamos, se han tomado la molestia de cambiar los outfits constantemente, porque hay muchas series en las que el protagonista tiene la misma ropa durante 5 temporadas, que cada uno, si te das cuenta, se mete en el agua pero tienen trajes diferentes. Doug, por ejemplo, va totalmente cubierto, Axel va con bañador. Y con esto quiero decir que toda la ambientación al final me parece que ha sido espectacular, por más que la serie o el argumento sea mejor o peor. A todo esto, a pesar de que el estudio mapa sea japonés y todo sea ambientado en Japón, lo que podemos decir es que los protagonistas, por si había alguna duda, no son japoneses. En esta escena vemos que Leland intenta hablar con una agencia de viajes, digamos, que sí es de Japón y que no consiguen entenderse. Así que es un estudio japonés, pero no está basado en Japón, que ya se podía intuir. Una vez cada uno llega a su lugar, se da cuenta de que no hay gran cosa, solo terrenos inundados que sí que se pueden intuir que antes eran poblados, pero es interesante cómo hay, en mi opinión, referencias bíblicas, porque fíjate que entre todos los edificios que pueda haber, el que más destaca en este caso es una iglesia, o lo que parece ser una iglesia, dando el mensaje de la fe está por encima de todo, porque todo ha quedado inundado menos eso, o el mensaje de que Dios y la fe se mantiene por encima de la catástrofe. Es una manera de expresar que hay algo que, pase lo que pase, siempre va a estar ahí para todos nosotros. Bueno, como hablamos antes, me parece que ha sido un capítulo en el que se busca empatizar un poco más con Skinner. Creo que sobre todo eso es lo que ha buscado este episodio. Vemos que las profecías que al principio del capítulo hacía Skinner, que al final se cumplieron, sumado al cielo azul que pueden observar los protagonistas en estas ubicaciones abandonadas, pero abandonadas sobre todo de la mano del hombre, y toda la tranquilidad que se puede disfrutar en estas ubicaciones, hacen que todo el equipo de Lazarus caiga en que qué bonito es el mundo cuando no estamos presentes, ¿no? Porque en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, el cielo siempre está nublado, probablemente por la contaminación, y siempre es todo ruido, caos, alboroto, y plantean la semilla de la duda de que Skinner, más que un villano ególatra, simplemente fue alguien que intentó hacer lo correcto, que era salvar el planeta de todo el tema climático, y al no poder conseguirlo de buena fe, por la vía correcta, legal, no le quedó otra que recurrir a esta catástrofe para que la gente lo pudiese entender, es que si no lo entienden por las buenas, tengo que hacer algo para salvarlo. También te digo, a pesar de que siempre se sembró la duda de que todo esto iba un poco por lo climático, me ha parecido un poco drástico y exagerado que en este capítulo, cuando se ha ido olvidando este tema en los últimos capítulos, que todos mencionen ahora que qué hermoso que es este mundo y cómo lo estamos destruyendo, y salga Chris y se ponga a llorar mientras decían, ay, me había olvidado de cómo era el cielo. Que no quita con todo esto que casualmente esta escena a la que le hago burla sea la que más me ha gustado de todo el capítulo. Vemos una sensación de tranquilidad del océano que parece que no tiene fin en el horizonte, a Chris tranquila, con ese soundtrack que, repito, ha sido protagonista como no lo había sido y a mí me ha encantado, y al final como derrama esas lágrimas que apenas se dejan ver.
porque en el momento en el que salen de sus ojos cambia de fotograma. Todo esto transmite una sensación de tranquilidad, pero a la vez con un toque melancólico de tristeza, porque se dan cuenta que es lo que han estado ignorando y lo que han estado destruyendo hasta ahora. Siguiendo con la trama, vemos que nos introducen que el guía local de Axel, que era como digo, un local de esas islas que un día fueron, tiene un trastorno llamado trastorno de insensibilidad, es decir, no tiene sensación de dolor, que eso también lo hemos comentado en este canal en algún vídeo, haciendo referencia a que el Hamna podría existir de manera natural, porque hay personas que padecen de trastorno de insensibilidad, que no pueden sentir daño. Que esto puedes pensar que es muy bonito, pero no es así. El daño tiene una función evolutiva y una función como tal. Es decir, si tú te caes y te partes una pierna y no tienes sensación de dolor, probablemente sigas caminando y empeores la lesión más allá de eso. Si tienes dolor, el dolor te está avisando en este caso de que tienes algo mal, que tu cuerpo necesita regenerar y por lo tanto tomar un descanso o no apoyar esa pierna. O sea, tiene una función evolutiva y lógica. El caso, este guía no solo es que tenga este trastorno, sino que Naga comentaba estas ubicaciones y no solo eso, sino que menciona que Skinner estuvo presente años atrás, que él lo recuerda. Lo que obviamente hace saltar las alarmas de que, a ver, Skinner probablemente se basó en los genes de estas personas para crear el Hamna. E irónicamente, estas personas que han sido las más perjudicadas por la subida del mar han sido las que al final se van a salvar como recompensa, ¿no? Por haber sido castigados por el mundo, que los han llevado a esa situación, porque ellos al tener ese trastorno no han tenido la necesidad de tomar Hamna y por lo tanto serían los que terminan salvándose. Para ir un poco más rápido, vemos que Hersh con el directivo de lo que parece ser Lazarus tienen una charla en la que hablan un poco en cifrado, ¿no? Parece una charla un poco críptica, en la que Hersh menciona que tomó decisiones erróneas, que nadie la obligó y cosas del estilo que, bueno, me parece que iremos viendo a qué se refiere, pero que algo podemos intuir, porque pareciera que habla de Skinner como que lo conoce y realmente vemos más adelante que lo conoce y pareciera un arrepentimiento como que dejó pasar X cosas por estar enamorada o algo así, pero que ella misma reconoce que no entiende por qué Skinner la dejó atrás en todo esto. Así que ahí teorizar me parece que todavía no podemos, pero algo del estilo puede ser. El caso, vemos que Hersh tiene un cierto grado de obsesión, ¿no? Solo porque está en riesgo la vida de mucha gente, sino una obsesión personal. Y el director le ofrece unas disculpas porque reconoce haberse aprovechado de esa obsesión para intentar encontrar a Skinner a como de lugar, porque sabía que alguien así intentaría buscarlo las 24 horas del día. Y todo esto ocurre mientras observa un cuadro de Rembrandt, que para el que no lo conozca, no creo que tenga mucha importancia, que es un cuadro que se llama La Ronda de la Noche. Yo creo que más que el cuadro en sí, lo importante en este caso es quién es el autor. Rembrandt fue un artista que lo que más destacaba de su técnica era el enfoque y el uso de la luz en sus obras. Esto puede servir de analogía para cualquier cosa, pero yo creo que lo que buscan hacer referencia es que las cosas son diferentes dependiendo de cómo las enfoques, de cómo las ilumines. Es decir, hay algo a lo que le puedes dar luz y generar una sombra y eclipsar por lo tanto otras cosas, y que al final todo puede interpretarse o malinterpretarse dependiendo de cómo se enfoque, dependiendo del punto de vista. Yo creo que hace referencia un poco a lo que pasa con Skinner. Si lo enfocas desde un punto de vista puramente humano y de salvación de la mayoría, Skinner es un diablo porque está condenando a la mayoría. Pero si lo vemos desde un punto de vista del planeta, quizás lo está salvando al intentar acabar con la plaga que es la humanidad. Además, si no había suficientes dudas en este capítulo, vemos que hablan de Axel como alguien importante. Recordemos que Lazarus es un equipo que está hecho de criminales básicamente, que parecían seleccionados por su función, pero no solo eso, sino que Axel parece que tiene algo más. Y vemos que hay un equipo de inteligencia estadounidense en Arizona que está empezando a investigar sobre Axel, sobre un incidente ocurrido en el aeropuerto de Schiphol. Y como mencioné antes que Rembrandt es importante por cómo aplicaba su enfoque de la luz, vemos que mencionan que Axel es el único que puede arrojar un poco de luz en todo esto, haciendo esa referencia que tiene sentido, la verdad. Muy bien elegido. Ha sido un capítulo que, como dije, que todo el mundo reflexione sobre Skinner, es bueno, es malo, y plantear esa duda en el espectador. Más adelante llegan al cuadro de la resurrección de Lázaro, que al final será lo que le dio nombre a este grupo, Lazarus, que ya hablamos en el primer capítulo, y se cuestionan si creen que Skinner ha cambiado, porque al final Hersh nos confirman prácticamente que conoce a Skinner. Y Hersh nos deja algo que nos puede dar una pista, y es que Skinner al final puede que haya cambiado el enfoque, como mencioné, para intentar salvar el mundo, pero que siempre fue alguien muy sincero y que no cree que eso haya cambiado en él. Por lo que cuando él dice que a ver si me encuentran, realmente ella cree que quiere que lo encuentre. En lo que ocurría todo esto, Elaine ha intentado encontrar a la gente que trabajó con Skinner cuando visitó esas islas de las ubicaciones, que por cierto no lo mencioné, pero visitó esas islas para recaudar esos genes de la analgesia que le servían para una posible investigación que probablemente derivó en el Hamna. Y algo curioso que termina de cerrar el círculo es que en la lista de personas que trabajaron con Skinner aparece una joven Hersh. Así que, ¿por qué? ¿Por qué Hersh, al menos al equipo de Lazarus, le ha escondido todo esto? Claro que lo conocía, claro que sabía del Hamna, por eso en capítulos
capítulos anteriores, cuando filtraron del DA Visionary los estudios del Hamna, ella los reconoció al momento, que habíamos dicho, ¿y esto por qué? Porque los reconoce y posiblemente entendió muchas cosas de Skinner que nosotros hasta la fecha sin esa información no podríamos haber hecho. Entonces todas esas frases que ha dicho en el capítulo como ¿por qué me dejó atrás? Hay cosas que no entiendo. Realmente quizás tiene un peso mayor y desconocido para nosotros del que creemos. Pero bueno, eso se irá revelando si puede ser poco a poco. Y como cereza al pastel de cosas inesperadas, vemos que cuando Chris está volviendo de su ubicación, de la ubicación que a ella le tocaba supervisar si había algo, se encuentra con una chica que ya había salido antes en el capítulo, que casualmente también estaba visitando esa ubicación, así que algo de información tendrá para que coincidan ahí. Y ella cuando la ve se queda petrificada, pero no es petrificada de asombro, pareciera que incluso es un poco de miedo, ¿verdad? ¿No? Es un poco raro, si fuera yo que sé, tu hermana perdida, no sé si reaccionarías así. Y todavía no solo eso, sino que la llama Alexandra. Entonces es una hermana porque tiene un su cierto parecido, es un familiar, es conocido. Recordemos que Chris en el pasado mencionó que era una especie de espía. Y quizás Alexandra es su verdadero nombre o un nombre falso que usó en alguna de sus misiones de espía. O es Chris el nombre que es falso. No sabemos, tampoco creo que sea muy importante. Pero van sembrando dudas y dudas y dudas sobre todo el mundo al final. Tenemos sobre Axel, sobre Hersh y sobre Chris. Y con todas estas dudas el capítulo llega a su fin. La verdad, este capítulo me ha gustado mucho. Ya sé que digo algo parecido en todos los capítulos, pero hay capítulos que son más vacíos que otros, pero este parece que va más. Me ha gustado todo, me ha gustado las referencias al arte que hacen, me ha gustado que indaguen un poco en Hersh, me ha gustado las referencias bíblicas, me ha gustado que hablen de Skinner, que metan dudas con Chris, que haya sido protagonista el soundtrack, que planten una duda con que por qué la gente busca a Axel, por qué Axel es importante, que intenten decir de dónde ha nacido el Hamna, que ha sido de los genes de esta gente. Al final han metido un montón de elementos que enriquecen mucho la serie. Y como dije, el soundtrack y la ambientación de la serie ha estado para mí de 10 puntos. Como digo, siempre quedan menos capítulos quedan a partir de esta semana, menos quedarán la semana que viene. Ha sido una serie que ha ido en ciertas cosas para mí muy lenta, y si va lenta pero para introducir personajes, para dar trasfondo, vale, pero ha sido lenta para meter un poco de relleno, es un poco raro, porque ya de por sí es una serie corta de 13 capítulos. Pero la verdad que este capítulo me parece que no puede tener quejas dentro de todo. Destaco esa escena en la que se encuentra Chris mirando el cielo con ese soundtrack casi celestial. Me ha gustado mucho. Las teorías creo que las he ido diciendo a la altura que se ha ido dando el capítulo. Tenemos teorías de quién es esta posible chica. Tenemos que por qué Hersh quizás habla así de Skinner, porque está enamorada, porque pasó algo. Y al final son un montón de dudas que si no te las habías planteado, espero que te las empieces a plantear con esto. Más que yo explicarte nada, me parece que lo más bonito es que te plantees las dudas y que yo te las plantee si lo has dejado pasar. Esperemos que mantengan un buen ritmo y un buen suspense para lo que queda de temporada. Y nos veremos por aquí la semana que viene como siempre.